Cambia tu forma de hablar y cambiarás tu forma de pensar. 3 palabras poderosas: quiero, puedo y voy. El que es capaz de comprenderse a sí mismo está en capacidad de comprenderse a los demás. Entonces te vuelves más empático. ¿Por qué vas a buscar idealismo en la persona si tú no eres ideal? Si eres capaz de comprender a los demás, estás en condiciones de relacionarte mejor. Si estás preocupado, triste, ansioso, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, desesperado, estás viviendo en el futuro. Pero si estás en paz y en tranquilidad, estás viviendo en el presente. Entonces, ¿cómo logro eso? Aquietar la imaginación, agiganta los problemas. Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que son las habilidades blandas que todo líder o colaborador o persona en general debe de tener para poder liderar mejor a un equipo, para poder tener relaciones un poco más humanas, ¿no? Que lleguen a mejor puerto, es como le digo yo. Para este tema vamos a tener un experto el día de hoy. Es el doctor Ricardo Muñoz. Él es el autor del libro Las 10 habilidades blandas de los líderes efectivos. Y no solo eso, sino que también es docente de posgrado de la UTP, que yo amo, la Universidad Tecnológica del Perú. Y él enseña los cursos de negociación efectiva y liderazgo, que dicho sea de paso son 2 de las habilidades blandas que los líderes efectivos deben de tener. Entonces, justo conversábamos con Ricardo acá antes de empezar de todas las habilidades blandas que existen y que no son solo para personas que son empresarios, líderes, sino que en verdad todo ser humano debería de tener si tiene relaciones con personas, ¿no? Increíble si eres un buen líder, un líder efectivo, un líder empático, un líder que puede hacer que a través de sus habilidades su equipo llegue a los objetivos, a la meta, pero eso también sucede en nuestra vida personal, rodeándonos de nuestra familia, de nuestros amigos. Así que creo que habilidades blandas es un término que escuchamos mucho, pero muchas veces no tenemos claridad de exactamente qué es, cómo usarlo y cómo implementarlo en nuestro ADN y en nuestro día a día. Así que nos trae una persona experta en el tema para que nos enseñe un poquito más sobre esto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Jimena, un gusto, gracias por el espacio y por supuesto gracias a la Escuela de Posgrado de la UTP que nos pone en contacto y poder compartir esta mañana para poder hablar de 10 habilidades blandas de los líderes efectivos y más. No, encantada de tenerte aquí. De hecho, creo que es un tema súper importante que debemos poner sobre la mesa, como decía, no solamente los empresarios, sino todas las personas. Antes de entrar directo a las 10 habilidades, así una tras otra, porque me encanta mi público, acá le encanta hacer Perfecto. como masterclass. Y lo mejor es que cuando me cruzo con personas que son docentes, como tienen la habilidad de explicar y enseñar tan bien, se vuelve un episodio riquísimo. No voy a empezar el tema sin antes decirles que no se olviden de suscribirse al canal porque sale un episodio nuevo de Mentores Emprendedores cada lunes. Ahora sí, Ricardo, cuéntales un poquito sobre ti brevemente y luego entramos de lleno a nuestro tema. Muy bien, yo tengo un perfil un poco diferente a lo acostumbrado. Yo soy ingeniero industrial, doctor en filosofía, coach en programación neurolingüística y bueno, también empresario. Sí, ya llevo cerca de 30 años dedicado al emprendimiento, fundamentalmente en temas de consultoría y desarrollo de las personas y profesionales en las organizaciones. Y me he orientado a un servicio con esa mentalidad de ingeniero a que sea muy práctico. Es decir, no dar un curso, sino dar una solución orientada a que los equipos sean más eficientes, produzcan ahorro o mejoren la rentabilidad y productividad, pero a través del desarrollo de las habilidades blandas. Excelente, y de ahí nace justamente el libro. De ahí nace justamente el libro, no de un tema de investigación, como podría uno pensar, que a veces se hacen este tipo de libros, sino de la experiencia. En estos 30 años, casi siempre los 10 puntos que resalto en el libro son como los temas más solicitados. Necesito Excelente. que mi gente trabaje mejor en equipo, que negocien, manejen conflictos, que sean más disciplinados, etcétera, ¿no? A continuación vamos a hablar de esos 10 puntos, ¿no? Pero sale fruto de eso,
de lo que he podido ver que se necesita y que realmente creo que todos lo sabemos, pero a veces no lo aplicamos. Hace poco, 100%. una persona de marketing decía, qué mal marketing tiene las habilidades blandas, porque son tan necesarias y que tampoco se utilizan o se saben de ellas. Es que es verdad, porque yo creo que sabemos como que el nombre, porque hemos escuchado, ¿no? Habilidades blandas, pero no tienes idea cuáles son, si Ujú. tú las tienes o no, cómo evaluarte, si las estás usando en tu día a día, si las has implementado en tu organismo, o cómo hacer si en verdad nunca habías escuchado de ellas y tienes que empezar a ir construyéndolas poco a poco, ¿no? Entonces, Exacto, a ver, exacto. instrúyenos, por favor. ¿Cuál es la habilidad blanda número 1? Así es. En primer lugar, los 10 habilidades blandas de los líderes efectivos en este libro es un mapa, Ok, porque por cada habilidad se han escrito miles de libros, ¿no? La primera, liderazgo. Dime cuántos libros hay, sí, cuántos gurúes de liderazgo hay, sí, ¿no? Pero 100%. el liderazgo, tal como lo he podido entender, hay como tres capas, tres niveles. Ok, Uno es el liderazgo personal, al cual todos estamos llamados. Hace poco te mencionaba de Stephen Covey, ajá, autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El primer hábito, la proactividad. Ese es el liderazgo personal. Todos tenemos o estamos llamados a ser proactivos. Todos tenemos que guiar nuestra vida. ¿Ok? El segundo nivel es el nivel de supervisión, cuando tú ya tienes gente a cargo. No es el mismo. Hay lineamientos transversales parecidos, pero no es lo mismo. Ya no eres responsable solamente de tu vida, sino responsable de las acciones que hay otras personas que se te encomiendan, ¿no? Y sí, cuando digo nivel de supervisión, pues están supervisores, coordinadores, jefes. Y hay otro nivel que son el nivel gerencial, que es más estratégico, que no entra a la parte operativa. Ujú. Y que tiene otros lineamientos. Y dentro de ese punto está el CEO, gerente de gerentes, eso es lo que es un CEO, y que es el visionario. Y yo te diría que muchos de los libros hablan del CEO, pero no del mando medio. ¿De 100%. acuerdo? O sea, el CEO tiene que ser visionario, interpretar el mercado. El supervisor lo que tiene que hacer es la operación. Y es Exacto. otro tipo de línea transversal. Y es otro tipo de liderazgo, Y es ¿no? otro tipo de liderazgo, Claro, ¿correcto? porque liderar desde la estrategia, desde la creatividad, desde la visión, es mucho menos estresante, siento yo, cuando tienes que hacer que la gente logre cosas, a ser el líder de la parte operativa en el que tienes que estar cómo se hizo, cuándo se hizo, se Así cumplió con el es. objetivo o no. Correcto, Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más de qué significa liderazgo dentro de cada una de estas capas y cómo lo correcto. implementa cada uno en su vida, en su puesto de trabajo. Así es. Mira, en el tema del liderazgo, en esta capa primera, el liderazgo personal, eh, debemos fomentar nosotros la iniciativa y la proactividad En nosotros en mismos. nosotros mismos. Ok, Un pequeño tip así práctico por para favor. el público, ¿no? Cambia tu forma de hablar y cambiarás tu forma de pensar. En lugar de estar diciendo, ¿qué vas a hacer mañana? Tengo que, quisiera, ojalá, son palabras reactivas y que si las analizas, estás esperando que alguien venga y lo resuelva. Cámbialo por tres palabras poderosas. Quiero, puedo y voy. ¿Qué vas a hacer mañana? Mañana voy a hacer tal cosa y para eso hago esto. Mañana puedo y para esto. Y mañana quiero y para esto. ¿Te das Claro, no cuenta? tengo que, No tengo que, voy a. voy a, ¿no? Es un Exacto. cambio, parece de mensaje, de mentalidad, pero es poderoso. ¿De Porque acuerdo? justamente una persona como tú que tiene coaching en programación neurolingüística, que sabes que todo lo que nos decimos importa, Así es. entiendes la diferencia de ponernos tres palabras que pueden parecer tan normales y comunes por tres palabras poderosas que cambian el mindset. Perfecto. En la segunda capa, supervisión. Perdón, antes de Sí, pasar a la segunda, ¿hay algún otro tip así poderoso para la número 1? sí, hay un eslogan que dice, si no traes la solución, eres parte del problema. Siempre ante una situación problemática, ven con una alternativa, no vengas con las manos vacías. Perfecto, ¿De acuerdo? de Y eso acuerdo. te lleva a forzar, ¿no? Jimena, tengo un problema. ¿Y qué has pensado? Dice, Claro, bueno, puedo hacer eso. Toma la iniciativa. excelente, Resuélvelo, inténtalo. ¿Ok? excelente. Y eso marca la diferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, en el libro se mencionan estos tópicos. No pretendo abarcar todo porque si no, pues sería un libro sobre solamente ese aspecto, pero sí pinceladas que te hagan ver, oye, por acá debo trabajar, ¿no? Que te motiven a la acción, que te motiven a cambiar determinadas cosas. Perfecto. ¿Mm? Muy bien. Capa número Capa 2. número 2, la supervisión.
Yo te diría con una frase, no es lo que pasa cuando tú estás, sino lo que pasa cuando no estás. ¿No? O sea, es interesante, ¿verdad? Yo a veces me venía la imagen, ¿qué no hemos hecho en el colegio cuando no estaba el Cuando no ve el profesor? profesor. ¿No? Y cuando Uy, las venía, travesuras. olvídate, ¿no? ¿Ok? Sí. Y a veces uno decía, ahí viene el profe, todos derechitos, ¿no? Ok. En silencio. ¿Y qué es lo que pasa? Que la supervisión debe generar a través del estilo de liderazgo autonomía, que no genere dependencia. ¿Ok? Porque si no generas no seguimiento, sino perseguimiento. Y el perseguimiento cansa al que lo hace como al que lo recibe. ¿Y cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia? Hay que ir formando a la gente gradualmente. Un líder es un educador, ¿de acuerdo? Y tiene que tener paciencia, pero sobre todo tiene que sembrar para poder cosechar. Ok. Nosotros queremos cosechar Y no y no sembrar. sembrar, ¿no? Y también las personas somos distintas. Hay que saber dosificar adecuadamente la forma de llegar, la forma de conversar, de retroalimentar. Es como un padre o una madre, ¿verdad? Tiene varios hijos, son sus hijos, pero a cada uno lo trata, lo educa, lo motiva de una manera distinta, porque son distintos. ¿Ok? Entonces, en los colaboradores también pasa lo mismo y a veces esa sinergia entre ellos produce un equipo distinto y no todos los equipos tienen que ser iguales. Cada uno tiene 100%. sus formas y hay que aprender a manejarse en esa diversidad. Entonces, supone una gran creatividad de la persona, una formación, ¿ok? Y la supervisión, por decirlo así, tiene dos pilares, funciones técnicas. Es importante planificar, es importante controlar, es importante estar, entre comillas, detrás para que las cosas sirvan. Pero también es importante las funciones humanas, comunicar, motivar y de alguna manera fomentar la responsabilidad, el accountability, que se suele decir en inglés. Entonces, si tú fueses un líder de este nivel, como Ujú. un mando medio, y hablamos de liderazgo justamente, tú piensas que hay que tener muy claras estas dos como Correcto, pilares, ¿no? O así sea, es. porque es como una maña, ¿no? Ujú, Desde cómo es el punto medio exacto en el que hago que las cosas sucedan, ujú. porque estoy detrás, no detrás, pero porque tengo claro de cuál es el plan que se tiene que lograr y tal, pero también en mi rol, cómo estoy comunicando, de qué forma, Así estoy es. dando feedback, estoy enseñando o no estoy enseñando correctamente, estoy cómo está siendo mi proceso de accountability, ¿no? Correcto. Porque, y como tú dices, todo parte de que todas las personas somos distintas. Entonces yo me imagino que la forma en la que ajustas a una persona para que se cumplan los resultados puede ser totalmente distinta con otra dependiendo de cómo es como ser humano, Así es. De hecho, una de las técnicas que se elabora alrededor es el liderazgo situacional. ¿ok? Pero no es depende de la situación como parecería el nombre, sino depende del grado de madurez de la persona. A veces hay que ser un poco más directivo, no impositivo, pero sí marcar la dirección. Otra vez es más persuasivo, más motivador. Otra vez es más participativo y otra vez es más delegativo. Qué interesante, ¿De mira. acuerdo? Y uno tiene que adaptar su estilo de liderazgo a la persona. Y dice, no, yo tengo mi estilo de liderazgo que soy más colaborativo. Sí, pero esa persona no necesita un estilo colaborativo, necesita dirección. ¿De acuerdo? Y ¿Y cómo lo otros, desarrollas tú como líder? hay dos caminos. Uno, en primer lugar, hay que detectarlo. Hay que leer qué necesita el colaborador para poder dar la medicina adecuada. Entonces, la lectura se da a través de observación. Es como un padre o una madre de familia. ¿Cómo sabes que tu hijo tiene talento para tal cosa? Porque lo observas. No le has hecho un test, lo has mandado a alguien que te diga. Observación. Ves cómo se comporta, ves cómo disfruta, ves sus errores, ves lo que necesita. Existe una técnica que en realidad el liderazgo situacional lo plantea eh, Ken Blanchard y tiene una especie de test que nos da como un mapa de aproximación, pero personalmente yo digo observación, Y si ¿ya? tú eres un líder un poco más, no sé, uno de los 4 que habías dicho, Ujú. Directivo, persuasivo o persuasivo. más directivo, ¿cómo haces tú para poder pararte en los distintos sombreros Ajá. una vez que entiendes cómo es tu colaborador y lo que necesita, ¿no? Porque, claro, ahí también es la capacidad del líder de
ser distinto a lo Así que es. quizás ya tiene grabado en su ADN que es. Así es. Mira, es un tema bien curioso porque yo te diría, ¿cómo un padre o una madre de familia se adapta? ¿No? O sea, casi que es como un reflejo, ¿no? Que uno va teniendo, ¿no? El hijo ya no tiene 5 años, ahora tiene 10 y yo me adapto. Ya no tiene 10, ahora tiene 16 y yo me adapto, ¿no es cierto? Sí, Y no han llevado ningún curso de adaptación al respecto, sí. ¿no? Pero uno va viendo, ¿no? En ese aspecto. Pero uno puede tomar un poco más de conciencia conociendo que existen estos sombreros, como lo has mencionado muy bien, ¿verdad? Porque es eso, me pongo y me saco el sombrero según lo que necesite, pero tengo que estar de manera consciente y Claro. no caer en la rutina. Y A todos los trato entendiendo así. cómo es cada uno de estos tipos, Así ¿no? O es, sea, si soy un líder, no sé, motivacional, ¿qué es un líder motivacional, no? ¿Cómo es un líder que así es. motiva? ¿Qué dice? ¿Qué palabras utiliza? Claro, Ok, ¿no? Y también es cierto, hay que ser motivadores, cosas, pero hay momentos en que también hay que ser más, por ejemplo, directivos, ¿no? ¿Por sí, qué? Porque se cometen muchos errores, porque necesita más acompañamiento, y no necesariamente el líder lo acompaña, sino descubre al senior, dice, oye, acompáñalo a esta persona para que vea cómo tú lo haces y aprenda de ti, ¿no? 100%. Y en ese camino también hay que reconocer que hay gente que no puedes terminar de delegar en ellos. ¿De Ok. acuerdo? Pero si le das las indicaciones Lo precisas, va a hacer funciona, perfecto. pero no lo saques de ahí Exacto, como exacto, todo, ¿no? O sea, exacto. y creo que eso son experiencias de vida, ¿no? Que uno se da cuenta de que efectivamente, o sea, no todos, todos estamos llamados a liderazgo personal, pero no todos estamos llamados a liderazgo de supervisión o gerencial. Exacto. O sea, no todos tienen que aspirar a la línea ascendente de carrera. Eres un líder y reconocido en esta especialidad. Y está bien, se necesita gente así, ¿no? Perfecto. Y en el tercer, La tercera capa ajá, es el gerencial, que es un poco más el estratégico, ¿no? Y que se le suele decir que tiene que estar macrogerencia, es decir, ver un poco más, ¿no? Ellos son los que reciben dentro del esquema de la empresa, pues estas son las metas, ¿no? Esta es la meta de tu área, gerente de tal, esta es la meta de tu área, decántenlo en planes operativos, los planes operativos lo ejecutan los supervisores, ¿no? Y la mano de obra son los colaboradores, por decirlo, ¿no? Pero exacto, esta estrategia y el pulso de la estrategia lo tienen a cargo los gerentes. 100%. Y ya ahí entra, si bien los supervisores y los jefes se encargan de formar a los colaboradores, los gerentes deben preocuparse de formar a los líderes y refrescar las cosas, pero ya no lo hacen ellos. Contratan a expertos, contratan o le dicen a recursos humanos, busquemos un curso, un taller para estos jefes y líderes Claro, más adecuados, ¿no? Pero ellos están más metidos, pues, como en la estrategia, en pensar cómo ver los recursos, la tendencia, el pulso, cómo van los KPI, los indicadores, ¿no? Van bien, ¿no? Y también su presencia como cual general es importante. Un evento en el que va el gerente, pues abre puertas, ¿no? Diciendo, "Oh, vino exacto. el gerente". Somos un poco así, medio reverenciadores, ¿no? Pero viene el gerente, ¿no? Y eso es otro matiz, porque somos humanos, ¿de acuerdo? Y es importante, es como si viene una autoridad, oye, es una persona igual a ti y a mí, pero lo ves con otros ojos, la autoridad, y lo que él diga resuena, Claro, ¿no? Entonces, imagínate recibir un reconocimiento de parte de la gerencia, ¿no? Se ha exacto, dicho que somos un equipo estupendo, enciende. El general exacto. tiene que ayudar a encender, no está en el día a día, pero ahí viene el tema, motiva bajo esas maneras, ¿no? O pide pues apoyo, ¿no? Sé que la producción no va bien, necesito de su colaboración y eso los enciende y los supervisores y jefes son los que terminan de preparar la comida, ¿no? De cocinarlo, eso que viene de lo alto, ¿no? Excelente. Y creo que para este primer punto, esta primera habilidad blanda, es muy importante conocerse, ¿no? Saber qué tipo de líder eres tú y qué tipo de líder podrías estar siendo Así es. en tus diferentes situaciones y qué tipos de liderazgo existen. Sí, Entonces ahí me parece interesante que hayas mencionado los cuatro, como para que puedan ustedes ahondar un poquito más en estos tipos de liderazgo y saber que podemos cambiar de sombrero en sombrero. así es. ¿Cuál sería la segunda habilidad? La segunda es la inteligencia emocional. No hay un orden de prioridad, ¿eh? Ok, Pero la inteligencia emocional es un saco bastante amplio, ¿no? Donde parte un tema de... Lo que más cuando uno asocia inteligencia emocional es
controlar las emociones. Exacto, fue lo primero que se me vino a la ¿Verdad? mente. ¿Ok? Y yo te diría, sí, esa es una parte, pero hay otra parte que son las habilidades sociales, etcétera, ¿no? Y que yo en el libro me centro justamente, cuando hablo de inteligencia emocional, en ese tema, en la autoconciencia y en la autorregulación. Ok, Y los otros temas de habilidades sociales, que son pues temas de comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflictos, forman parte de la inteligencia emocional, pero los he puesto aparte, ¿no? perfecto. Capítulo aparte. Creo que es importante, mencioné autoconciencia y autorregulación, Sí, ¿no? El que nos habla de estos temas, por supuesto, es Daniel Goleman, sí. entre comillas, padre de la inteligencia emocional, ¿no? Y la autoconciencia, a diferencia del autoconocimiento, es que la autoconciencia es estar consciente de cómo tú reaccionas ante ciertas cosas. Pero quitemos la careta. Hay personas que dicen, yo soy de carácter fuerte. Míralo bien, eres agresivo. No, pero tú no dices que eres agresivo, sino de carácter. Tengo mi carácter, ¿no? Que tienes esa agresión cuando sale el Hulk que llevamos dentro, ¿no? No, soy una persona que me gusta sopesar las cosas con tranquilidad. Tienes miedo y hay que aceptarlo, ¿no? Y creo que de alguna manera, tú también que eres coach, sabes que hay que ponerle nombre a la emoción. ¿Y Exacto, qué cosa hace ponerle nombre? Lo reconozco, tengo exacto. miedo, Soy consciente soy de lo que me pasa y lo consciente, puedo trabajar. así es, ¿no? Porque si no eres consciente, no lo vas a trabajar, siempre vas a tener excusas, Exacto. el entorno, los demás, ¿no? No, esto soy así, hay que trabajar eso. Ok, Entonces, tomar conciencia, ¿no? Y ese tomar conciencia te lleva a comprenderte a ti mismo, que tienes oportunidades de mejora, ¿no? Lo segundo que menciona Goleman en la autoconciencia dice, el que es capaz de comprenderse a sí mismo está en capacidad de comprenderse a los demás. perfecto. Y entonces te vuelve más empático. ¿Por qué vas a buscar idealismo en la persona si tú no eres ideal? ¿Por qué Exacto. vas a exigirle determinadas cosas si tú sabes que también tiene sus cosas? Entonces te lleva a equilibrar. Yo te diría ser un poco más tolerante, a entender que algunos dicen, esas personas actúan desde su ignorancia. Suena un poco agresivo, ¿no? Que soy ignorante. No, es que no sabes. No sabes cómo manejar tus emociones. No sabes lo que de repente tú estás trabajando muchos años para controlarte y el otro no sabe cómo hacerlo. ¿Cierto? 100%. Entonces, por eso dicen que actúa desde su ignorancia, ¿no? Pero comienzas a comprender y te vuelves un poco más tolerante, más comprensivo, pisas menos, no digo que de vez en cuando no lo pises, pisas menos el palito, Sí, detonas con menos frecuencia, tienes más equilibrio en la relación. sí. Y el tercer punto que dice Goleman, si eres capaz de comprender a los demás, estás en condiciones de relacionarte mejor. Y cuando te relaciona mejor no quiero decir que me llevo bien con todos, sino que podemos llegar, por ejemplo, a ciertos acuerdos, Por más que no estemos de acuerdo. pero ese acuerdo nos permite funcionar y construir, que es, Exacto. las relaciones es un tema de construcción, Y es negociación es constante. negociación constante, ¿no? Entonces, y conociendo eso, practicas temas de autorregulación. ¿M? La autorregulación, yo al menos la entendí así, no, eso no lo hice Goleman, yo lo suelo decir, "Bueno, ya, ¿cómo puedo mejorar mi autorregulación?" Yo diría, hay tres escenarios, antes, durante y después. El antes. ¿Para qué se hacen simulacros de sismo? Para Para que, prepararte. para que cuando suceda el sismo, tú ya sepas qué hacer. Cómo reaccionar. Igualito, cuando suceda algo que te invita a pisar palito, detonar, tú tienes que estar preparado. Ah, ¿y cómo me preparo? Ahí viene el tema, ¿no? Entonces, va a diversos niveles, pero tips rápidos para no Sí, extenderme, ¿no? Un tip es efectivamente mente sana en cuerpo sano, es decir, cuida tu salud. Cuando tú estás fatigado, estresado, mal alimentado, con sueño, estás explosivo. Te dicen una cosita, ¡bum!, te lo quieres comer vivo, ¿no? Pero cuando estás más tranquilo, sereno, perfecto. Para hacer deporte, ¿no? Claro, siempre va a estar la excusa, no tengo tiempo. Uno cosecha lo que siembra. Entonces, si no siembra, no va a haber, ¿no? Hasta que exacto. el médico no te dice, si usted no hace ejercicio, se muere en 2 meses, Claro. oye, sacaste tiempo de donde sea. Y este ejemplo no es una exageración, lo he visto y lo he escuchado en muchas personas que el médico le ha dicho eso. Sí. Estás con tal nivel de estrés que si no haces ejercicio todos los días, vas a tener dolor de estómago, de hombro, de ojo, De cabeza, de vida. de todo, ¿no? Sí. Y por supuesto, hay una expresión que a mí me encanta, bien contigo mismo, bien con los demás. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, por un lado eso, ¿no? Otro lado es también, una cosa es el cuerpo, otra cosa es la mente, ¿no? ¿Cómo puedo de repente mejorar, aquietar mis pensamientos? ¿Mm? En la filosofía oriental hay una expresión que dice, si estás
preocupado, triste, ansioso, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, desesperado, estás viviendo en el futuro. Pero si estás en paz y en tranquilidad, estás viviendo en el presente. Entonces, ¿cómo logro eso? Aquietar. La imaginación agiganta los problemas. Sí. ¿Ok? Incluso crea problemas donde no hay. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, debo aprender, ¿no? ¿Cómo? Desactivándolo. Para hacerlo rápido y Sí, sencillo. por Una favor. técnica estupenda es el agradecimiento. Sea una persona, gracias por este vaso de agua, gracias Jimena por compartir, todo lo que te pase. Cultiva un corazón positivo. Es imposible que un corazón positivo pues tenga, o sea, un corazón agradecido, perdón, no sea positivo. ¿De acuerdo? Es Exacto. imposible, porque agradeces hasta las cosas que aparentemente son negativas. No hay mal que por bien no venga, si es que tú decides verlo así, ¿no? Entonces, sé muy agradecido desde que te levantas, ¿no? Gracias, Dios mío, por este nuevo día. Gracias, gracias, gracias. Gracias, está en las calles, gracias por esto. Gracias porque te puedo ver. Gracias porque puedo comer. Gracias por este trabajo. A veces, laboralmente, ¿qué tal? ¿Qué tal el trabajo? Ay, el trabajo. Pura queja. Agradece que tienes trabajo. Exacto, que tienes la capacidad de Que tienes la trabajar. capacidad de trabajar, ¿no? Agradece, Exacto. pero siempre empezamos quejándonos por el trabajo, ¿no? ¿Qué tal la familia? Ay, pues, ay, queja. No, estupendo, ¿no? Estupendo, muy bien. Siempre hay cosas por mejorar, no es negarse a la realidad, No, pero es, y es sumarla. es interesante lo que dices, porque justo estuve en un taller hace poco y escuchaba que le preguntaban a una emprendedora, ¿no? ¿Y cómo vas? Ahí luchándola para sacar el negocio adelante, pero luchándola, ¿por qué? O sea, ¿por qué usar la palabra luchándola? Ya de por sí estás arrancando con que es una lucha, que es una pelea, que es una dificultad, ¿no? Entonces cambiemos esa forma en la que empezamos nuestras oraciones. Así es, ¿no? Lo que mencioné hace un inicio, ¿no? Cambia tu forma de hablar y cambiarás tu forma de pensar. Y al revés también, cambias tu forma de pensar y cambia tu forma de hablar. O sea, eso es Exacto, una conexión, ¿no? exacto. Bueno, durante, pues, la detonación que ya se da es la vieja técnica aprender a respirar. Como decía, respira y cuenta hasta 10. Y si no me pasa, sigue contando. ¿Correcto? Pero Claro. sí, esa es la vieja. Hay otra que es subir al balcón, que es literalmente me voy un momento, tiempo fuera, ¿no? Me das un permiso, ¿ok? O me desconecto mentalmente un ratito y respiro, ¿no? Para tomar perspectiva, ¿no? Lo curioso de las emociones es que producen cambios en el cuerpo. Por eso te Sí, pones rojo de ira, pálido físicos, físico, pálido de miedo, azul de tristeza, dice así, ¿no? Y por eso intensamente has visto los las colores. emociones, Las sí. emociones tienen sus colores y porque va a esa línea. ¿Y por qué produce colores? Porque dentro de ti está pasando un proceso interno que consume energía, consume oxígeno. Cuando tú oxigenas, haces que tu cuerpo se recupere, fíjate. Y Claro, por por eso te eso dicen, respiras. respira y tu cuerpo se recupere, ¿no? Y entonces cambia la perspectiva, ¿no? Ok, Perfecto. y el después, para hacerlo breve, ¿no? Porque podríamos seguir hablando, como te dije, cada uno de estos es un libro y más libros todavía. El después. Evalúa cómo te ha ido en esa interrelación, en ese manejo, ¿no? ¿Te has sentido bien? ¿No? Es como una pequeña reflexión y sacar propósito de qué puedes hacer mejor para la siguiente oportunidad, ¿no? Esa Perfecto. actitud que es básica para la mejora continua debe estar también en ese campo, porque no se aprende a manejar las emociones de la noche a la mañana. Cuesta, ¿de acuerdo? Pero poco a poco, pues, vamos paso a paso. La importancia de conocerse, Ujú. ¿no? De entenderse, de reconocerse también, porque reconoces tus emociones, reconoces lo que sientes y luego tú mismo prepararte para esos momentos importantes donde la inteligencia emocional es tan básica y tan necesaria, ¿no? Porque claro, cuando todos estamos en paz, todo está bonito, Así probablemente es. tu inteligencia emocional de controlar tus emociones está súper, pero es justamente en esos momentos difíciles donde te dicen, ahí realmente conoces a las personas y es Ujú. ahí donde como Correcto. líderes tienes que respirar, subir al balcón, entender y todo lo que nos está explicando Ricardo. Fíjate, Excelente. solamente un punto adicional para pasar al tercero. Claro, Justamente a- hablaré un poco más de negociación y manejo de conflictos, pero la idea es aprender a manejar nuestras respuestas. ¿De acuerdo? O sea, entrenarnos en las respuestas. Y eso, por ejemplo, en la escuela de posgrado, en la UTP,
en los cursos de negociación trabajamos eso, porque la negociación tiene 3 pilares: estrategia de negociación, Ajá. comunicación y manejo de emociones, Claro, pues porque ¿cómo respondes ante una negativa? ¿Cómo respondes ¿verdad? ante Entonces, algo que no te así gusta? es. Entonces, tienes ¿No? que estar entrenado en tu respuesta, ¿de También. acuerdo? Entonces, ese es un punto ahí, ¿no? Bueno, pasamos al tercero, porque si no, Perfecto. nos vamos de largo. Encantado, de verdad. Estoy disfrutando mucho de esta conversación y espero que también Yo los también. oyentes también, Sí, ¿no? Y todos ustedes saquen seguramente también. conclusión, ¿no? El tercero, la comunicación. La comunicación en que de alguna manera partes con el saber explicar, decir las cosas, pero también el escuchar, ¿no? Como el viejo expresión que le hemos escuchado, ¿no? Dios nos dio dos orejas y una boca, ¿no? Pero hablamos más que escuchamos, ¿no? La importancia de la escucha, por supuesto. La base, más o menos ahí está figura gráfica: escuchar, empatía, confianza, relaciones interpersonales. Ok, No se puede ser empático si no sabes escuchar. exacto. No se genera confianza si no hay empatía. Y no puedes tener buenas relaciones si no hay confianza. 100%. Entonces, escuchar, ¿no? Y escuchar es una decisión personal. Quiero escucharte, quiero prestarte atención. ¿M? En un mundo en que estamos bombardeados de información, la escucha cuesta mucho. Sí. ¿No? Estamos viendo el celular, tomamos posturas. Sí, te escucho, estamos haciendo otra cosa, 2 cosas a la vez, mientras, ¿no? Pero el mensaje que recibe la persona No es: me está prestando no me está atención. prestando atención. No, Claro. pero te puedo repetir todo lo que tú me has dicho, sí, pero me has oído y no escuchado, ¿no? Y entonces supone escuchar con el cuerpo para tratar de entender, escucha activa, pero también la escucha empática, tratar de comprender las emociones o qué es lo que está tratando de transmitirte con esos temas. Y eso también se puede lograr, la escucha activa y la escucha empática es con mucha observación. Con observación, dedicación, como te digo. Pero ya el hecho de dejar las cosas y prestarte atención, ya es el excelente ejercicio. Y es algo que te digo, es tan simple, pero en la práctica no lo hacemos. Y tenemos que entrenar nuestro cerebro, como habíamos estado Así es, hablando, para no estar escuchando, para responder. así. Porque cuántas veces alguien te está hablando y tú ya estás pensando, Ujú. esto es lo que quiero decir, e incluso lo interrumpes, ¿no? Correcto. Ese es otro de los tips. No interrumpir a la persona mientras está hablando, no dar excusas a la otra persona, ¿no? Eso está trabajado por otros autores y eso que tú has mencionado le llaman respuestas autobiográficas también, que uno dice: ah, sí, yo recuerdo que me pasó tal cosa, cosa de ese estilo, ¿no? Pero hay que controlarlo sin desesperación, pero cuando eres consciente, escucha estas cosas, ya estás más alerta, ¿no? Exacto. Estás más alerta y ese es el punto de la conciencia, de tomar conciencia para poder ir mejorando. Ese es un poquito en la parte del tema de la escucha, ¿verdad? Y la empatía, y la parte de hablar, pues, por excelencia, la asertividad. Ujú. Saber decir las cosas, lo que piensa, lo que uno siente, con criterio y fundamento, ¿no? El criterio es, a veces se dice rápido, pero se genera muchas veces con la experiencia. Sí, se capitaliza de lo que uno escucha, pero hay criterios tan básicos como, por ejemplo, nunca corrijas a una persona en público, ni siquiera a tu hijito. No, no, sí se da cuenta, porque lastimas el ego de la persona. ¿De acuerdo? Eh, a veces hay que guardar silencio. ¿Y quién te dice que en este momento hay que guardar silencio o hablar? El criterio. Es un poco de pulso. No existe, no, si pasa esto, haces esto. No, no, no existe el manual, pero sí un poco de ese pulso, ¿no? Como también a veces hay que hablar con energía y fuerte, sin ser agresivos. En el camino se encuentra la asertividad, ¿no? Y se desarrolla mientras lo vas practicando, mientras vas viendo, ¿no? A mí personalmente me gusta decir que asertividad y control de impulsos son 2 caras de una misma moneda. Y soy medio tajante en eso. No se puede ser asertivo si no controlas tus impulsos. ¿No es 100%. cierto? Porque si no estás siendo reactivo y respondiendo a lo primero y no Así estás es. No controlándote, lo ¿no? controlas, Y ¿no? si quieres ser asertivo, por lo contrario, es como Sí, estar en una... Ahorita siento que todo lo que estamos hablando es como tener la capacidad de estar en un nivel de calma interno que te permita sacar estos superpoderes de eso. escuchar, recalcular, saber cómo responder, ¿no? Saber cómo actuar, qué decir, y que creo que es importante y que, o sea, me pongo a pensar en mí misma, en cuando yo he estado en un buen momento y volvemos a la parte de tu salud, tu deporte, ¿no? Estar bien dormido, bien descansado, bien alimentado. Cuando tú estás así, eres otro ser humano. Estás
con la capacidad de escuchar, de entender, de estar más calmado, en más quietud, ¿no? Como todo puede suceder más lento y mejor, pero cuando estás como así, no te das tiempo de nada y las cosas no salen igual de bien, ¿no? Correcto, sí. Pero fíjate ahí, tú lo has mencionado, el cuerpo, ¿no? Estar descansado, la mente hay que alimentarla y el espíritu, ¿ah? Y por eso hablan a veces de mindfulness, de Claro, aprender a conectarte con el universo, ¿no? Y bueno, eso es otro campo, pero sí, es verdad, ¿no? La religión también es una forma, ¿no? Pero la religión entendida como la conexión con lo divino, no con una parametrización de ciertos temas, ¿no? Que la respeto exacto. todo, pero es distinto, ¿no? Es otro campo que es etcétera, ¿no? Pero quería volver un poquito a ese tema, ¿no? De que podría parecer abrumador, ¿no? Y tengo que estar así, pero es un tema de entrenamiento, Sí. es un tema de hábitos, de costumbres. Si tú acostumbras a hacer todos los días 10, 15 minutos de algo, te acostumbras, el cuerpo te bota, el cuerpo te lo necesita. Dime tú si a ti no te pasa, a mí me pasa, yo a las 7 de la mañana ya el cuerpo me bota. Sí, O sea, no, o sea, ya levántate, ¿no? O sea, es así, ya se hizo costumbre. Eso es lo bueno de los hábitos. Los hábitos al inicio, con disciplina, se van formando, pero poco a poco, y luego el hábito te impulsa. y se queda, Ahí se queda y claro. ya pasaste al otro nivel. Entonces hay que entrenar el cuerpo mediante estas cosas, la mente, hay que leer, escuchar, nutrirlo, animarte de otras experiencias, o sea, te energiza. Y también la parte espiritual que te da una paz, un gozo tremendo, ¿no? Y sobre todo tener la capacidad de verte con ojos honestos, ¿no? O sea, de no, porque creo que muchas personas cuando tienen este como carácter más agresivo o son como ¿Mm? más imponentes, por lo general suelen excusarse, Excusarse. Es lo que te ¿no? mencionaba al inicio de la autoconciencia. Quítate la careta y reconoce Exacto. que soy agresivo, que tengo esta oportunidad de mejora y Reconoce que no reconoce. sabes Así es. escuchar, reconoce y Sí. así vas a poder Así mejorarlo. es. Yo me acuerdo de un autor mencionando estas cosas que decía que tenía una amiga que decía, bueno, yo soy así, pues Claro, que me quieran así como soy. Y él decía, el problema, mamita, es que nadie te quiere. Entonces, tienes que cambiar, porque si no, no sale el producto, decía, ¿no? claro, No, pero es eso. Pero claro. sí, la autoconciencia es ese punto y aprender a autorregularnos. ¿Mm? Excelente. Muy bien, pero esa era la inteligencia emocional, estábamos hablando de la comunicación, mira, y la comunicación te decía la asertividad, dos caras de la misma moneda con el control de impulso. Y lo interesante aquí es que cuando tú ejercitas la asertividad, refuerzas tu control emocional, Claro. porque es una forma de desfogue. Sabes expresarlo y lo dices en control y refuerzas. Ese es otro tip, ser asertivo para mejorar en el control emocional. 100% ¿De de acuerdo? acuerdo. Muy bien. Vamos por el cuarto. Perfecto. El cuarto es gestión del tiempo. Okey. ¿Ya? La gestión del tiempo parece, oye, que esto es solamente para los gerentes. ¿Quién no necesita organizarse? ¿Quién no necesita Todos. planificar? Todos necesitamos Sí, administrar nuestro tiempo, sí. ¿verdad? Para resumirlo, de la experiencia que he podido observar, hay cuatro cosas claves para lograr la gestión del tiempo. Uno es el orden. ¿De acuerdo? El orden no es otra cosa que poner cada cosa en su sitio. ¿Por qué no encuentras las llaves? Porque no están en su sitio, ¿no es cierto? ¿Por qué no encuentras el documento? Pues ya, orden cada cosa en su sitio. ¿M? Y ese aspecto de poner cada cosa en su sitio te forma mentalmente también. Los japoneses son expertos en eso, Expertos. ¿de acuerdo? Y no es solamente orden por manía, sino es una mentalidad. ¿Ok? Entonces, a practicar hábitos de orden, las cosas en su sitio, dejar las cosas debidamente clasificadas, orden y limpieza, dos caras de una misma moneda. Si hay orden, hay limpieza. ¿Ok? De hecho, las 5 S japonesas Sí, apuntan a eso. ¿Ok? sí. Orden. La segunda es el tema de lo que podríamos llamar la planificación, la priorización. Hay cosas que son importantes, hay cosas que son urgentes, ¿no? Sí. Y hay que saber qué cosa es lo que más impacta y tiene prioridad. Pero a Como tu veces, Pareto. como tu Pareto, 80-20, ¿verdad? Y bueno, hay una matriz de Eisenhower que te ayuda a definir los 4 cuadrantes, Sí. criterios de actuación, porque no es que te resuelvan el tema, sino criterios de actuación para cada situación. Aprender a priorizar. Lo tercero es planificar las cosas. Es decir, a la planificación no garantiza el éxito de algo, pero maximiza las posibilidades del éxito. Y planificar supone visualizar, adelantarse, ¿no? Para que medianamente o máximamente suceda lo que tú quieres que suceda.
Utilizando estas tres primeras, existe un concepto que no lo he visto, pero yo lo menciono así, le llamo matapendientes, ¿no? Creo que todos tenemos la experiencia de abrir una computadora con muchas pestañas, muchos archivos, ¿y qué le pasa a la computadora? Se laguea. Se laguean, algunos dicen se lentea, dice, ¿no? Y colapsa. Colapsa, ¿no? Y a veces colapsa el archivo, ya no la computadora porque tiene bastante memoria, pero colapsa. Lo mismo te sucede a ti cuando no planificas determinadas cosas. ¿En qué sentido? Tienes muchos pendientes en la mente. Y entonces, ¿cómo colapsas? Te estresas. Y no los haces. Y no los haces, te fatigas, andas de mal humor porque tienes, ay, tengo muchas cosas que hacer. Sí, 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 pero mata pendiente, la recomendación es ponle día y hora y tiempo destinado a ello para ejecutarlo. Lo que no se agenda no se hace. Así es. Oye, pero va a ser dentro de 2 semanas, pero ya lo tienes. Y la mente recibe ese orden. Va a ser ejecutado dentro de 2 semanas y ya no te estresa, ya no se preocupa. Claro, porque tiene su momento y su lugar. Tiene su momento y su lugar, ¿no? Exacto. Y el cuarto punto, fíjate, orden, priorización, planificación. La cuarta yo le llamo visualización, pero no es la visualización que a veces en coaching visualízate. Claro, no. siéntate, manifiesta. Sí, siéntate, manifiesta. Sino es poder tener una ayuda a memoria, un recordatorio visual. Y por eso la agenda. No hay organización sin agenda. Exacto. Llámale celular, computadora. Post-its, calendario en tu pared. Así es, ¿no es cierto? Ok, pero tú tienes que verlo con golpe de vista para recordarlo. Y la mente también recibe esa orden de que ya está agendado, ya está, ya se. ¿Por qué te preocupas algo que lo vas a hacer la próxima semana de tal hora a tal hora? Claro, no te preocupes. Lo vemos ese día. momento. Ahí está, ¿no? Jugando y practicando estas 4 cosas, mejoras notablemente en tu administración, en tu gestión del tiempo y te permite calidad de vida, no estar tan estresado. También otros días aprender a decir que no, pues no, porque también hay capacidades, ¿no? Y no es que seas menos capacidad, sino que hay un desborde, pues. No, y enfocándolo a los líderes efectivos, es excelente porque, claro, tú como líder sabes qué tiempo le vas a destinar a cada cosa. Todos tus colaboradores van a poder trabajar a la par contigo con ese orden, esa planificación, ese cumplimiento, y al final se logra un ambiente de trabajo mucho más productivo, Así ¿no? es. Mucho más estable, Correcto. con claridad, por así decirlo. Así es. Y fíjate, curiosamente, el quinto, ¿verdad? Es trabajo en equipo. Ah, claro. Fíjate cómo va decantando, ¿no? Porque si no eres organizado, no vas a tener un trabajo en equipo, pues el desorden del líder pasa al desorden del equipo. Trabajar en Exactamente. equipo es una de las cosas que todos sabemos que es importante, que hay que trabajar en equipo, pero no es tan sencillo como parece, ¿no? Porque cada uno tiene su personalidad, su ego, 100%. ¿de acuerdo? Y a veces, pues ahí vienen los temas, ¿no? De fricciones, etcétera, ¿no? Entonces, pero se puede. Yo suelo hablar que hay 6 semillas que si las siembras, si las cultivas, las cuidas, el resultado es equipos de alto rendimiento. Uno es la conducción. Es más, son 6 Cs. ¿De acuerdo? La conducción. Siempre va a haber un líder, siempre alguien tiene que parametrar, indicar, Marcar el norte. marcar el norte, ¿no? El segundo es la complementariedad, la necesidad de complementarnos unos con otros. Si todos hacemos lo mismo, ¿qué trabajo en equipo vamos a hacer? ¿No? En personalidades y en funciones. En todo, ¿verdad? Ok. La confianza, importantísima, ¿no? O sea, y la confianza tiene que ver también cómo nos respetamos. Si hay maleteo, raje, no hay confianza, ¿no? Ujú. Y eso hay que cortarlo, etcétera. Lo otro, ya le hemos hablado, la comunicación que Ujú. tiene que haber en el equipo. Otro es la cooperación. ¿Cómo fomento la cooperación? No la competición, sino la cooperación. Y la cooperación tiene un elemento, un toque espiritual, en el sentido de que yo te ayudo no porque luego te lo voy a cobrar. Claro, sino porque quiero ayudarte. Quiero ayudarte. ¿Ves? Por eso tiene un toque espiritual, por eso te digo, ¿no? Exacto. Te ayudo porque quiero ayudarte, porque eres una buena persona, porque eres mi compañero, compañera. Quiero ayudarte. Y el último es el compromiso. Que es, de alguna manera, tiene que ver con el grado de dedicación, de empeño, de conexión que se tiene ahí, ¿no? Y eso es importante porque en los equipos en los que no hay esa conexión, ¿por qué voy a ayudar si el otro no Obvio. sé qué, ¿no? ¿Por qué? O sea, y cuando tú ves que todos cooperan, que hay comunicación, que hay confianza, yo quiero ser parte de ese equipo, colaboro para que funcione ese aspecto. Esas 6 semillas sembradas, cultivadas con acciones de manera estratégica en el tiempo, equipos de alto rendimiento. Potencian el trabajo en Así equipo. es, ¿no? Pero en los equipos también existen conflictos.
Esa es la número 6. Claro, ¿Ok? porque somos humanos. Somos humanos y el conflicto dice que es una industria en crecimiento. Estamos todo el tiempo negociando y la negociación y conflicto son dos caras de una misma moneda. ¿Ok? Es más, claro, uno puede decir, no, Van pero casi de la mano. van de la mano, ¿no? Sí. Una cosa es la transacción, ya cuánto me dejas, 5 o 10, es una forma de negociación distributiva muy básica. La negociación es ponernos de acuerdo en temas que de repente son más álgidos. Ujú. Por si son muy simples, se resuelven, ¿no? Pero normalmente los conflictos son causados muchas veces por percepciones distintas, egos, escasez de recursos, etcétera. Sea cual sea la causa, ¿ok? Existen formas de entrenar nuestras respuestas. Hay una expresión que dice, no somos dueños de las circunstancias, pero sí de las respuestas que damos a ellas. Para pelearnos tenemos que tener ganas los Y dos de tienen que pelear. haber dos. Y si el otro no quiere, es cobarde. No, es más inteligente, lo desactiva, le propone, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y a veces hay momentos en que uno, sí, que eres cobarde, que no sé qué, sí, con tranquilidad. Y luego con calma, con cabeza fría, control de emociones, le dices, oye, mira, pasa esto, y terminan pidiéndote disculpas, porque se dan cuenta que se dejaron llevar por la emocionalidad, lo volvieron personal. Cien por Uno de ciento. los criterios clave para desactivar los conflictos álgidos es eso, separa a las personas de los Y problemas. no te tomes todo personal. Así es, Exacto. ¿no? Se dice fácil, pero supone control emocional y supone también un cambio en la forma de expresarnos. Mensajes desde el yo son mejores que mensajes del tú. ¿Cuáles son Exacto. esos mensajes del Yo, tú? yo me sentí Yo me así. sentí, ¿no? No, No, tú me hiciste sentir. así. Y si te das cuenta, cada vez que uno dice tú, como que Ahí está invitas. más difícil. O sea, lo pone más reactiva A la ver, situación. sí, yo suelo hacer gráficamente, decirle, cuando uno utiliza mensaje del tú, lo que pasa es que tú eres, nunca, siempre, jamás, deberías, es como si hicieras con el dedo así. ¿A quién? Al ego. Y el ego sale a luchar, a pelear, a complicarte, pues, ¿no? Entonces se vuelve una lucha de terquedades, de egos. Pero cuando dices, mira, yo pienso que esto es de esta manera, no te estoy diciendo que tú estás equivocada, sino que lo veo de otra manera por estas razones. Y que yo estoy Sí. pensándolo, pero acepto que tú lo veas distinto. Así es, ¿no? Y en cien vez por de ciento. debería, siempre, nunca, pues frases alternativas, en ocasiones, con frecuencia. Parece detalles pequeños, pero abren puertas, abren ventanas a la otra persona que se recupere y entre al tema. Y no solamente en los equipos de trabajo, sino yo me pongo a pensar en las relaciones personales cuando, o sea, es porque también esto implica madurez, ¿no? Cuando yo Correcto. era más inmadura en la relación, así, uno el ego lo tiene pues disparado, ¿no? Todo se lo toma personal y obviamente te dicen algo y porque tú me has dicho esto y tú me haces sentir Tú, así, ¿ves? Sale pero tú. ahora todo es lo que pasó me hizo sentir de tal forma, yo no creo que tú lo hayas hecho con esa intención, ¿no? Pero quiero poner cómo me siento sobre la mesa. Entonces no hay forma que te puedan responder con la pata en alto porque tú estás simplemente diciendo cómo te sientes, que es válido, Así ¿no? es, así es. Fíjate que has Importante. mencionado el ego. A mí el ego a veces nos han vendido como la idea de el ego inflado, ¿no? ¿Cuál es una metáfora interesante? A mí me gusta más la metáfora del ruido. ¿Cómo así? Creo que todos tenemos una canción con la cual conectamos, nos gusta, bailamos, cantamos, ¿no? Cualquiera. Bueno, podemos tener varias, ¿no? Pero siempre hay una que nos agrada. Esa misma canción, colocado con sonido muy alto, estridente, No te bájale, bájale, gusta. no, 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 ¿no? Exacto. Y colocado muy bajo, súbele, súbele, que no conecto. Pero cuando está en su nivel adecuado, disfrutas. El ego pasa lo mismo. No hay que eliminar el ego, sino que debe desarrollarse a un nivel adecuado. Ni Sí, tan estridente, ni tan bajo que seas, pues, claro, una persona inhibida, ¿no? claro. Pero tiene que haber ego. El ego te da seguridad, el ego te da Te ayuda a equilibrio, te construir, ayuda a exacto. construir. Guarda cierta relación con la autoestima, ¿de acuerdo? Pero acompaña mucho, se conversan mucho los dos con la autoestima, cien ¿ya? por Pero ciento. es importante manejar eso y en los equipos, por supuesto, y para manejar conflictos también, porque muchas veces los conflictos se agigantan por los egos, porque cien se por vuelven ciento. emocionales, ¿no? Bueno, en el tema de manejo de conflicto, pues la herramienta perfecta es la negociación. Justamente ese es el curso que dicto en la escuela de posgrado, negociación efectiva, y tiene esos tres pilares, ¿no? Cómo elaborar estrategias, ¿de De acuerdo? Para negociación. poder presentar mejor la argumentación, planificar, pero también se trabaja la parte de comunicación y lo que hemos hablado y el tema de emocionalidad, ¿no? A Excelente. veces en un conflicto es más importante el manejo emocional que las razones que uno pueda dar.
100%. porque Porque las emociones son los que detonan todo, pues. así es, y a veces lo que se dice Al final no, y al final muchas veces no se termina entendiendo el mensaje por un tema de emoción, cuando el mensaje en verdad era correcto. era correcto. Así es, por la forma como se dijo, Exacto. ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que maneja el tema de negociaciones. Las negociaciones supone cierto equilibrio para manejar los conflictos y no hay que huir, sino hay que manejarlos. En lugar número... 5. No, 5 ya pasamos. No, 4 hemos estado. Vamos, liderazgo, Liderazgo. inteligencia emocional, comunicación, trabajo en equipo, manejo de conflictos. Ahora viene la 6. 6, Perdón. habilidades comerciales. Suena Excelente. como muy genérico, habilidades comerciales. No, yo no vendo. Todos vendemos, ¿o no? Sí. Todos vendemos ideas, todos vendemos soluciones, todos estamos vendiendo. Pero ¿qué hay detrás de ese vender? Es saber explicar, saber detectar lo que necesita la persona para poder direccionarlo, aumentar valor a lo que tú puedas dar, saber presentaciones efectivas, ¿verdad? Y entre ese tema, pero sobre todo, de qué manera uno puede captar también, por ejemplo, la atención. Hay una técnica en el entorno comercial que se llama AIDAS, Sí, ¿no? Que es bastante conocida: sí. atención, interés, deseo, acción y satisfacción. Pues cómo cada uno de estos puntos lo manejo dentro de las ideas y cosas que manejo, ¿no? Entonces, va en ese punto las habilidades comerciales, desarrollarla. Todos estamos vendiendo y hay que ser conscientes de ello, ¿no? Para poder direccionar adecuadamente nuestra forma de trabajar, ¿no? Bueno, ¿profundizo ahí o pasamos a otra? Tú me ¿Puedes dirás. profundizar? Ok, mira, dentro de las habilidades comerciales resalta mucho, por ejemplo, el saber preguntar. Hemos hablado de saber escuchar, Sí. pero Hacer las preguntas las preguntas correctas. correctas, ¿para qué? Para detectar las oportunidades, las necesidades, el dolor, dicen algunos, ¿no? ¿Ok? Y dentro de eso existen una clasificación muy rápida y simple que se llaman preguntas abiertas y preguntas cerradas. Tenemos tendencia a hacer más preguntas cerradas que abiertas. Las preguntas cerradas son preguntas que empiezan con verbo, buscan ratificación de las cosas. Y por lo general te responden con un sí o un no. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes hambre? ¿Te gusta este podcast? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Sí, Y buscar, ¿estuviste ayer en el cine? Ratificación. sí. Pero son excelentes para también, de repente, cerrar ciertas ideas y motivar a las personas a la acción. De hecho, una técnica comercial, técnica de cierre se llama la técnica de los 4 síes. Es decir, arráncale 3 síes seguidos, fruto de la conversación que has tenido, y el último cuarto es un sí. ¿Estás de acuerdo con esto entonces? Esto tiene un valor para ti, ¿verdad? Sí, y no sé qué, y esto podría resolverte esto, ¿sí? Cerramos entonces 3 síes Claro. seguidos, la cuarta. Pero claro, Qué buena ha técnica. habido un proceso anterior, Y ¿no? de ¿No? escucha, y Sí. para saber conocer a la persona, hacerle las preguntas correctas, entender y luego poder cerrar sís. Así es, ¿no es cierto? Claro. Es la técnica del sí, ¿no? A mí me encanta esa técnica de persuasión del sí, porque hay una cosa bien curiosa, ¿eh? Se mueven los mismos músculos faciales al decir sí que al sonreír. Ah, sí. Sí, 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 se mueve lo mismo. El cerebro lo lee y, claro, la sonrisa, felicidad, te encuentras en mejor ánimo. Es imposible motivarse diciendo, no me va a pasar esto, no voy a, no, 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 no. ¿Tú cómo te motivas? Sí se puede, sí lo voy a lograr, sí, 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 sí. Sonrisa. Entonces, si 100%. tú logras eso en ti, mejoras tu predisposición. Pero si logras eso en la otra persona, mejoras su predisposición de la persona. Esa es una técnica estupenda, ¿no? Infalible. Infalible, ¿no? ¿Qué más? Mira, la PNL, programación neurolingüística. Ahí entra un campo muy interesante como habilidad comercial. La programación neurolingüística habla de poder reconocer el sistema representacional de las personas, es decir, cómo uno procesa la información. Hay personas que lo captan de una manera más visual, otros de una manera más lógica, auditiva, y otra de una manera más emocional, kinestésica. Todos tenemos los 3 sistemas representacionales, pero todos tenemos uno preferente. Ok. ¿Y quién es bueno con el martillo? A todo le ve cabeza de clavo. Es decir, si yo soy más visual, quiero que todos sean visuales, explico de manera visual, entiendo mejor de manera visual. ¿De acuerdo? Y si soy más auditivo, me gusta que sea ordenado, lógico, secuencial, etcétera. Y si soy más kinestésico, me gusta más la interacción, la emocionalidad. Todos tenemos los 3, pero todos uno preferente. ¿Y cómo se sabe?
Eso es un poco más amplio, ¿no? Claro. Pero hay pistas verbales y pistas no verbales. Se ve en la comunicación. Las pistas verbales es descubrir las palabras y la tendencia a expresarlo. Las personas visuales utilizan expresiones visuales. Lo veo claro, déjame verlo en perspectiva, tú hablas en blanco y negro, se me encendió el foquito, déjame imaginármelo. ¿Te das cuenta? Son Ok. expresiones de colores, perspectivas, panorama. ¿Ok? Y el gesto, por hacerla breve, porque hay temas movimientos oculares, eso no está en los libros, es cosecha propia, es el movimiento de la mano. Cuando una persona, tú le haces una pregunta a una persona visual, normalmente tiene que hacer este movimiento. Línea media hacia arriba. Déjame verlo. Ah, entonces estás diciendo que esto sería así. Ah, Ah, palma como foco, pero a esa altura. No falla. Yo personalmente lo recomiendo. Es un tip muy rápido. Claro, hay que ir probando y testeando, comparando, ¿no? Porque a veces hablamos un poquito más visual, a veces un poquito más kinestésico, pero hay una tendencia, ¿ok? Y entonces cuando tú detectas el sistema preferente del otro y buscas tú adaptarte, que luego voy a decir cómo adaptarse, produces lo que en PNL se llama rapport, conexión. El maestro, el último maestro que he visto esto visualmente, Barack Obama. Un claro. maestro de la conexión. Y hay videos sobre su análisis, ¿no? Hay fotos en que se ve que se produce rapport, sintonización, utilizando ello. En el campo auditivo, utiliza expresiones de orden, lógica, secuencia. Vamos paso a paso, ¿no? Esto no tiene lógica, déjame analizarlo. Veámoslo paso a paso en secuencia. Si te he entendido, esto es así. Ese es otro cantar. Ok, Expresiones con sonidos. ok, ¿Ya? Y el movimiento de manos, ¿cómo es? Así. Hace el movimiento de mano al explicar así, o con una, o cuenta. ok, ¿No? A ver, vamos paso a paso. No te adelantes. ok. Como es algo lógico, analítico, a veces típica postura del analítico es esta que la has de haber visto. Déjame Ya. así. Y se reclina un poco y si está en una conferencia, una presentación, una organización, dice, ¿podrías, y te digo, ¿podrías Sí, regresar a la sí, tercera? Ahí, en la línea. ¿De sí, dónde salió sí, esto? ¿Quién sí, lo ha dicho? sí, Ese es típico sí. reconocimiento, ¿no? Y hay muchos líderes pues así, ¿no? Porque son lógicos, auditivos. Los financieros van Wow. en esa línea. Tú lo reconoces y luego le adaptas, gol de media cancha. El kinestésico tiene que ver con la kinestesia. Kinestesia viene del griego kinesis, movimiento, pero no es que el que más se mueve es más kinestésico, no, movimientos internos, intuiciones, sensaciones, percepciones internas. ¿Ok? Los kinestésicos utilizan muchas expresiones de amabilidad, de kinestesia, como por ejemplo, uy, me dio rabia, qué cólera, me late, me suena, me tinca, algo huele mal. Ese tipo de expresiones son kinestésicas. ¿Ok? Y el movimiento de mano de los kinestésicos es línea baja, proyectando sus manos hacia sí mismo o puño. ¿No? ¡Ay, qué rabia! ¿No? Típica expresión. ¿No? Vaya. Entonces, cuando tú mapeas eso, oye, pero yo soy visual y estoy detectando un kinestésico, adáptate a esa forma kinestésica. ¿Cómo me adapto? Utiliza expresiones kinestésicas, trata de construir en su esquema y las manos. Y con eso como que Produce te rapport. encuentras, El otro te lee y dice, claro, tú sí me entiendes. claro. Y con eso se puede hacer venta. Los vendedores, los asesores comerciales se entrenan en ello. Claro, en la venta que es muy veloz de dame una gaseosa, no, no, Claro, no, no no, vamos a pues, estar. ¿no? No, pues, pero en las ventas en las que son B2B, Claro, de asesoría, de servicio, exacto. asesoría, Tiene que haber este nivel de comprensión. sí, yo me he dedicado mucho a desarrollar fuerza de ventas en ese campo Qué y he chévere. desarrollado ese aspecto y te podría contar N casos en que han incrementado el rebate, la performance que se pueda dar, ¿no? Entonces, y claro, eso en las relaciones interpersonales produce conexión, porque tú me hablas. Mira, mi esposa es kinestésica, Porque tú me entientes, porque tú me porque entiendes, me exacto, comprendes, ¿no? exacto. Mi hijo mayor es kinestésico y mi segundo hijo es visual. ¿Yo qué soy? ¿Ya me analizaste? No me había puesto, pero entre un rato te lo digo. Por favor. ¿Ya? Pero no se trata de qué soy, sí, porque a veces nos etiquetamos. Ojo que Claro. todos tenemos los tres, ¿ah? Claro, solo que uno preferente. Sí, visual. ¿Ves? ¿Te diste cuenta la mano? Ajá. Ah, sí, ¿Te diste claro. cuenta la mano? Claro, sí, ¿Te fue sin diste cuenta? querer. Fue sin querer. Ahí está. Sí. Algo ya lo había leído, pero quería ratificarlo. Pero te puse una pregunta para ver tu movimiento. Te diste cuenta Qué perfectamente. loco, sí. ¿No? ¿No es Sí, cierto? ¿Verdad? sí. Además tienes mirada viva, observadora. O sea, hay que sumar
algunos elementos de ayuda, pero la mano no falla. La mano no falla, de verdad, ¿no? Entonces, y eso se produce sincronización. Esa es una habilidad comercial. Eso es una habilidad comercial, poder, ¿no? Como tú dices, venderle la idea. No solamente un producto, sino la idea a la gente. Entonces, un líder, si conoce a su gente, pues les habla. Cuando, oye, pero en el equipo hay visuales, audio, ¿qué decir? Pues utiliza los 3 canales, porque en alguno de ellos va a conectar. ¿Quieres vender mejor tus ideas a tu jefe? Háblale en su canal, no en tu canal. ¿No? O sea, si tu líder es más visual, véndele sueño, haríamos esto, no sé qué. Oye, pero soy kinestésico y con esto romperíamos mercado. No le interesa eso, lo que le interesa es cómo va a estar posicionado, el margen, cómo ver, o sea, véndele, Exacto, háblale en su idioma, ¿no? Es exacto. como, así tradicionalmente a veces uno dice a los empresarios, a los gerentes, hay que hablarles en su idioma, ¿no? ¿Cuánto de rentabilidad me va a dar? Otros querrán imagen, otros querrán ver consecuencias que hay, exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas pinceladas en ese campo, ¿no? De habilidades comerciales, ¿no? Entonces, continuamos con la habilidad número 8, 8. adaptabilidad. Ok, La adaptabilidad no tiene otra cosa que hablar de cambio. ok, Te adaptas en momento de cambio. A mí me gusta decir que el cambio puede darse por 2 llamadas, ok, la llamada del cielo y la llamada del trueno. La ok. llamada del cielo es cuando tú quieres buscar un cambio de manera proactiva. Tú planificas. En ese caso no hay problema porque tú te Tú anticipas, quieres. tú quieres y vas hacia ese lado. Pero es un cambio, pero igual te va a costar, pero es un cambio buscado. ¿De acuerdo? El problema es con la llamada del trueno, que aparece sin buscarlo y te toma por sorpresa, ¿no? Sucede un tema X de enfermedad, de accidente y tienes que cambiar, tienes que adaptarte, ¿no? Como decía Darwin, la especie no es la que sobrevive la más fuerte, sino la más adaptable. ¿De acuerdo? Vivimos épocas de cambio muy fuertes, hay que saber adaptarnos, pero también la adaptabilidad no es personal, sino también hay que trabajar con otras personas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hoy en día en las organizaciones hay diversas generaciones, generación X, generación Y, generación Z, y ya viene el alfa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué se trata? De saber adaptarnos y trabajar en equipo. Uno aportará una cosa, otra cosa, pero saber adaptarnos. Al inicio cuesta el cambio. Hay una famosa curva del cambio que por ahí varios lo han de haber visto y que parte con la negación, que es no, 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 ¿por qué voy a cambiar? No sé otro, tiene la culpa los demás, ¿no? Pero luego cuando tú comienzas a aceptarlo, ¿verdad? Comienzas a levantarte. Hay un punto de quiebre, yo en el libro le llamo la zona del desierto, que es la desolación, como dices, tocaste fondo. Claro. Y si Y no te tocas tienes que fondo adaptar. y no queda otra opción. Claro. O cambias, mejoras o te quedas ahí. Pero es ahí donde se aprenden las lecciones más valiosas de la vida. Y de verdad, eso puede sonar duro, pero si tú no lo has vivido, no tienes el aprendizaje internalizado. Es 100%. cierto, se puede ir aprendiendo de lo que las personas te dicen, pero cuando lo vives, ya lo hiciste regla dentro de ti, ¿no? Entonces, es una riqueza muy grande cuando uno pasa eso, cuando uno vive y experimenta en carne propia determinadas cosas, ¿no? Entonces, la adaptabilidad es algo que es una decisión personal, es una decisión personal y yo te diría hasta mental, ¿no? Porque me adapto o no me adapto, me sumo o no me sumo, me quedo en la queja o me sumo, ¿no? Hay gente que se queja por el viento en contra y hay otros que adecúan la vela para aprovecharla, ¿no? Entonces la Hay que adaptabilidad construir una personalidad adaptable, adaptable, ser ¿no? una persona que está dispuesta y no solo porque lo busca, sino porque, vamos, Sí, estamos en la ola del cambio y hay que lograr ser como camaleones y cambiar. así es, ¿no? Pero también adaptarse supone hasta reconocer ciertas limitaciones, pues, ¿no? O sea, la edad misma, o sea, no, Claro, si ya pasa factura el tiempo al cuerpo, no puedo cambiar y ser el mejor deportista del mundo. No, pues, ¿no? Parte de cierta realidad, pero yo te diría, ¿cómo puedo hacer, ¿no? Para disfrutar eso y reconocer a qué cosas debo adaptarme. Y si no puedo adaptarme, ver quién me puede ayudar en esa adaptación a llevarlo. Vivimos esta ola de inteligencia artificial. Hay gente que le va a ser cada vez más difícil manejar, ¿no? Inteligencia artificial no es solamente ChatGPT, es mucho más que sí. eso, ¿ok? Y hay gente que ya la maneja. Entonces, yo lo que quiero, la idea es esto, ¿cómo puedo manejarlo, ¿Cómo me no? Entonces, adapto? servirse, es una forma de adaptarse, ¿no? Pero hace falta esa flexibilidad,
para poder Y ese conocimiento de saber que tienes que de volverte saber. adaptable. Así es, ¿no? Eso es algo que hoy en día nos está demandando bastante la adaptabilidad, ¿no? A los entornos, circunstancias, pero también Problemas, problemas que pueden haber y recuperarse. Por ahí surge el término resiliencia, que claro. también ha sido muy conocido y más aún en la época de pandemia, ¿no? Hay que ser resiliente, ¿no? Levantar. Pero ¿qué cosa es la resiliencia? Es rebotar. Sí, la Es capacidad de sobreponerse de ante los sobreponerse, ¿no? problemas, De exacto, sobreponerse y de levantarse. Entonces, exacto. y eso es algo que se cultiva, se aprende de los demás. Se Cuando practica. se practica. Una de las cosas que lo menciona también en el libro es cuando tú escuchas a gente que se ha levantado, en lugar de estar envidiando cómo se levantó, cómo hizo, aprende de ellos. Aprende de ellos, ¿no? Entusiásmate con ellos que también pudieron hacerlo. Y aprende un poquito más pues, de cómo lo hicieron, ¿no? Y algunas veces lo replicas, otras veces será parcial, pero hay que aceptarlo también. Forma parte de la adaptabilidad reconocer nuestras limitaciones. ¿M? Mira, es un capítulo aparte, pero los filósofos estoicos eran los maestros de este tema. ¿No? Ellos hablaban de que una de las cosas que había que aprender era a distinguir entre las cosas que tú puedes manejar y otras cosas que no puedes Lo que manejar, no tienes control. lo que no tienes Exacto, control. ¿De acuerdo? exacto. Y esa es la sabiduría. Y hay cosas que no tienes control y ¿qué tienes que hacer? Aceptarlas. A mí me gusta utilizar medio jocosamente una palabra, resina. Agua y resina, aguantar y resignarse. Esa es la medicina, ¿no? Pero, ok, pero gracias a Dios, gran parte sí podemos, porque nosotros decidimos qué hacer, pero lo que pasa es que a veces nuestra visión es cortoplacista, pues queremos para mañana. Hay cosas que hay que ir, pueden tomar años, Construyendo. tiempo, ¿no? Pero Exacto. avanzar, no te detengas, poquito a poquito. Forma parte de esa adaptabilidad, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y llega un momento en que o despegas mucho o llegarás pues a tu nivel máximo de potencial. Pero ese es el Perfecto. punto, ¿no? Y la habilidad número 9. 9. A mí me encantan estas dos últimas, la 9 y la 10. Aparte, bueno, me encantan todas estas, pero personalmente la 9 es motivación. Ok. Y la encuentro como algo muy, muy ligado a la felicidad. Por eso digo Ok. que me encanta, ¿no? La motivación no es otra cosa que tener motivos para la acción. ¿Por qué te mueves? No es que si no hay motivos, no te mueves, ¿no? Los filósofos decían que nosotros, las personas, nos movemos por dos grandes cosas, por la búsqueda del placer o evitar el sufrimiento, el dolor. ¿No? Pero el placer no solamente del hedonismo, sino de gratificante, ¿no? ¿Para qué trabaja? Para irme de viaje. Ok, está bien, para tener una casa, para tener un hogar, para poder comprar, tener cosas. Y está bien, yo no estoy diciendo que sea negativo, pero eso no es felicidad, eso es bienestar. Y hay que apuntar a tener bienestar, ¿de acuerdo? Pero también evitar el sufrimiento, ¿no? Nadie quiere estar incómodo en algo. Si estás incómodo, te mueves, te cambias, evitas el dolor, el sufrimiento y está bien. Pero también hay momentos en que tienes que aceptar que hay limitaciones. Tarde o temprano tú y yo nos vamos a enfermar, tarde o temprano tú y yo vamos a padecer algo, ¿no? Y por eso los estoicos nuevamente también decían, ¿no? Si me dieran a escoger entre la riqueza y la pobreza, yo escojo la riqueza, dice, pero si me viene la pobreza, la aceptaré y aprenderé a vivir en esas circunstancias. Si me dieran a escoger entre la enfermedad y la salud, yo escojo la salud, pero si me viene la enfermedad, veré Aprendo cómo a me vivir. adapto a esas cosas, ¿no? Y la motivación, como te digo, tiene ese toque con felicidad, porque al fin y al cabo, ¿para qué vivimos? ¿Para qué hacemos? Y fruto de eso comienzas a encontrar tu propósito, ¿no? El famoso ikigai, ¿no? Exacto. Japonés, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros encontrar sentido a lo que hacemos? ¿Mm? Y ahí viene el tema, ¿no? Que es una búsqueda personal, está asociada a ello. A veces nos han vendido tanto la idea de que el bienestar es felicidad y por eso queremos tenencias. Tengo. Es más, cuando tú te encuentras con un amigo, oye, ¿qué ha sido tu vida? Bien, ¿cómo te ha ido? Bien, tengo una casa, tengo un auto, tengo una Ajá. familia, tengo. Pero la felicidad no tiene relación con el tengo, tiene relación con el ser. Me siento, proceso. Es difícil explicar porque es el ser, Exacto. ¿no? Y es más, hasta la felicidad es difícil de explicarlo porque es un gozo interno. Pero lo curioso de ese gozo interno es que te reclama compartirlo. No se puede ser feliz sin ayudar a otras personas. Si no sería mero egoísmo. Pero la felicidad reclama, ¿no? Es como si tú, estoy feliz de tener esta manzana que me voy a comer, pero la felicidad dice, compártelo con otro.
no te la comas todo, disfruta que otros también lo disfruten. O sea, te impulsa eso, ¿no? Por eso digo que me encanta, porque tiene un toque filosófico, más que un toque, es profundo, Espiritual, sí. espiritual. Y ese aspecto a veces es muy poco explorado, porque nos centramos más en tenencias que en desarrollar el ser, ¿no? Y por cerrar brevemente ese aspecto de la motivación, hay muchos estudios sobre la motivación, pero hay uno que básicamente habla y condensa desde el punto de vista los diversos estudios. Motivación extrínseca, intrínseca y trascendente. La extrínseca es la famosa palo y zanahoria, premio y castigo. ¿Por qué usas el cinturón de seguridad? Para que no te pase ¿Para que nada. no me pase nada o porque no te ponga multa? Ahí viene el tema. Si tu idea es para no pagar la multa, es una motivación externa a ti, extrínseca, ¿ok? Pero si es por seguridad, es una motivación intrínseca que tú tienes ese móvil necesario para eso. Y la trascendente no te hace sentir bien a ti, sino quieres ayudar a los demás. No, tú no ayudas a alguien porque quieres sentirte bien, No. porque quieres, no sé, tener tranquilidad en tu conciencia, sino porque ves una necesidad, porque quieres compartir, porque quieres ser útil en una causa, ¿no? Muy bien, y bueno, y la última, también donde los expertos son pues los japoneses, La habilidad número disciplina, 10. Ah, la disciplina. disciplina y mejora continua, porque la disciplina es una técnica para generar hábitos. Haces esto y generas un hábito. ¿De acuerdo? No hay que ver la disciplina como algo, ay, tengo que levantarme, no, sino sea amiga de la disciplina. Disfruta haciendo todos los días un poquito eso. Cuando tú logras eso, eso fluye. Es el acto de repetir las cosas, pero si tienes clara tu motivación, tu por qué, vas a poder Vas a hacerlo. hacerlo. Y hay que aprender a disfrutarlo, ¿no? O sea, gradualmente esas cosas, ¿no? Y eso te lleva a mejorar continuamente. Hay una palabra en japonés que significa mejora continua que se llama kaizen, Sí, ¿ya? Entonces, la mejora continua reclama eso, un poquito cada vez cada más. día. Sí. Mira, yo Exacto. quisiera ilustrarlo y creo que con eso también cierra muy bien esa idea, con una historia que dice que había un leñador que cortaba 20 trozos de leña en 30 minutos. 3 años consecutivos campeón, ¿no? Prototipo, bajito, fortachón, ahí está. 3 años consecutivos campeón. Vino el retador y dijo, voy a aplicar Kaizen. ¿Cuál es la técnica de Kaizen? Observa, iguala y supera. Observa quién es el mejor del mundo, trata de igualar sus factores, ¿no? Y luego busca superar. Hace muchos años, por ejemplo, 1968, no habíamos nacido, ¿no? Los que estamos acá, el mejor televisor del mundo era Zenith, 21 pulgadas, pantalla gigante. Hoy, ¿quién tiene 21 pulgadas? ¿Y quién tiene Zenith? Vino la Sony y dijo, ingenieros técnicos y operarios, observen por qué es el mejor del mundo. ¿Qué parámetros son? Igualémoslo y superémoslo. Sony, pues, barrió y sigue barriendo. Es el mejor televisor. No, que LG, Sony es el mejor. Ok, técnica funciona, benchmarking en marketing, en fin, todos los procesos de Kaizen buscan eso, las mejores prácticas, implementémosla y busquemos tropicalizarlo. Funciona. Retador dijo, voy a aplicar Kaizen. Vino el año 4 en que venía la competición y comenzó a cortar al mismo ritmo que el campeón. Observaba, igualaba. Vio que se detuvo una vez el campeón, dijo, ya le gané. Vio que se detuvo una segunda vez, dijo, ya está hecho. Y vino una tercera, dijo, ya frito pescadito, ya le gané. Viene el conteo y el juez dice, por cuarto año consecutivo gana el campeón. Y el retador dijo, pero ¿cómo es posible si se ha detenido 3 veces a descansar? Y el campeón le dijo, pequeño Calichín, yo no me detuve a descansar, me detuve a afilar el hacha. Ah, Eso es la mejora continua, eso es la disciplina. Y eso es lo que invita a las habilidades blandas, a afilar nuestra hacha para ser más competitivos, pero también para ser más felices. No se trata la vida solamente de competir, de tener, sino en qué te conviertes camino a esa tenencia. Pero hay que tener también, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero ¿cómo te conviertes tú en ese camino? Las 10 habilidades blandas de los líderes efectivos es un mapa, es una invitación a que repases estas cosas, busques caminos para profundizar en esos aspectos y como suelo decir, finalmente dice, porque tú naciste para hacer luz, brillar y alumbrar. ay, muchísimas gracias, Ricardo. Eres un ser lleno de conocimiento. De verdad que me ha encantado escucharte. Tienes tanto fundamento para absolutamente todo y combinas no solo la teoría con la práctica, con la espiritualidad. Y me parece que todo lo que has explicado hoy no es solo para los líderes de
distintos puestos en organizaciones, sino es para las personas, para nosotros como seres humanos. Te agradezco enormemente, creo que estas 10 habilidades todos la deben de tener e instalarlas en su cuerpo. ¿Dónde pueden encontrar tu libro rápidamente para... Está de venta en Amazon. ¿Ya? Lamentablemente aquí en el Perú no llega de manera física. Yo estoy Ok. residiendo en Miami desde hace año y medio, ¿sí? Pero está en la versión digital de Kindle. Perfecto. Está Entonces, en castellano y en inglés, ¿sí? Yo excelente. solamente quiero añadir un punto final, que a mí la escuela de posgrado, la UTP, realmente me ha ayudado incluso a aclarar estas cosas fruto de enseñar varios años en las diversas maestrías y veo que es una constante, ¿no? Y que se Entonces, replica y en que se todo lo replica. que Así las es, consultorías y por demás. supuesto. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad te lo agradezco. Y muchísimas gracias a todos ustedes que han visto este episodio hasta acá. Estoy segura que deben estar llenas de información como yo, han anotado las 10 habilidades, todo lo que tienen que hacer. Vayan a buscar su libro, por favor, que estoy segura que es oro puro. No hay nada mejor que seguir aprendiendo y no se olviden de compartir este episodio con todas las personas que creen que les puede servir, que yo creo que debe ser a toda su red de contactos. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse al canal. Sale un episodio nuevo Mentores Emprendedores cada lunes, así que nos vemos la siguiente semana.